Le presentamos un nuevo episodio Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, CRIAS, Radio Universidad, CREP y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Saludos, mi nombre es la doctora Carmen Maldonado Blar, catedrática del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y directora de CRIAS. Y hoy tengo el placer de tener de visita en nuestro programa a dos excelentes estudiantes subgraduados de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas, a Carlos Torres y a Janiel de Jesús. Bienvenidos. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues nada, nosotros estamos aquí hoy conversando con Janiel y Carlos porque ellos participaron de un proyecto muy interesante durante el programa de experiencias de verano que nosotros auspiciamos aquí en CRIA, donde los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto grupal, donde el tema se origina de un interés de estos estudiantes que vienen de diversas facultades. En este caso tenemos a Carlos y a Janiel que vienen de la Facultad de Ciencias Sociales, pero les voy a dejar a ellos que hablen un poquito del proyecto, iniciándonos con el tema de qué los motivó a ustedes a estudiar este tema. Bueno, claro, nuevamente repito, muchas gracias por el espacio para comunicarnos sobre nuestro proyecto. ¿Qué nos motivó? Una mezcla de varias cosas, básicamente. Janiel y yo somos unas personas bien diferentes, pero tenemos unos valores que nos unen, nos entrelazan, ¿verdad? En la cual viene la amistad, al igual que los otros compañeros de nuestra investigación, que lamentablemente no pudieron estar, Alondra y Ángel. Pero entre todos vimos un interés por investigar un sector de la comunidad que consideramos de que está un poco marginalizado. Un poco, ¿verdad? Un poquito más allá. Por ser diplomáticos. Por ser diplomáticos. Y este es el sector de las personas residentes de residenciales públicos. Yo, de mi parte, siempre ha sido un interés porque un estilo de vivienda en el cual yo he estado expuesto por larga parte de mi vida. Yo sé que otros compañeros también piensan igual, mientras que por otro lado, tenemos, por ejemplo, Janiel, la cual hay alguien que ha podido compartir y ha estado un poquito más adentro en estos espacios, los cuales tenemos una excelente mezcla de visiones de cómo podemos adentrarnos en el tema y darle luz y voz a un sector que básicamente ha estado silenciado por varios tiempos en nuestra sociedad. Okay. ¿Y qué tú crees de eso, Janiel? Pues básicamente el mismo pensar de mi compañero. A mí, uno de mis intereses en el tema, para hablar un poquito de mi historia, yo vivo en un rescate de terreno, que es Villa Esperanza, en Toalta, y es una experiencia que no es la misma que vivir en un residencial público, pero tenemos unas matrices sociales, un sentido de la comunidad muy similar. Hay un sentido, lo que exploramos dentro de la investigación, que lo vamos a hablar más adelante, es ese sentido de comunidad, esa identidad propia que estas comunidades adoptan. Y para mí eso siempre ha sido algo demasiado fascinante, como, tenemos una visión macro de que es ser puertorriqueño, mientras que se divide ese sentir puertorriqueño en una comunidad que es visiblemente marcada, con sus propios traumas comunitarios, con sus propias culturas. Básicamente una subcultura, cómo ellos experimentan el mundo. Okay. Y cómo experimentamos el mundo basado a esos acontecimientos sociales importantes que los afectan a ellos, como igualmente a una persona como yo me afectan de diferentes maneras. Muy bien. Entonces, háblenos un poquito de cómo, cuando se creó el grupo, que mencionaron que tienen a dos compañeros que participaron, ¿cómo las experiencias de verano, ese programa, los ayudó a alcanzar las metas de hacer ese proyecto en general? ¿Cómo fue el apoyo, si alguno, que hicimos? Claro, primero que todo fue una experiencia excelente para aprender lo que es la delegación, el liderazgo entre cada uno. Cada miembro del equipo asumió unas distintas responsabilidades.
que de igual manera fueron las que nos ayudaron para alcanzar esas metas. Claro, hubieron momentos donde nosotros estábamos como que, wow, vamos a lograrlo, vamos a cumplir con los requisitos, nos defraudaremos a nosotros mismos, pero claro, con confianza y confiando específicamente en nosotros, pues lo logramos. Yo pienso que lo más importante de todo esto fue el ejercicio de la delegación en ese. Muy bien. Yo pienso que la experiencia fue muy grata y también quiero agradecer al programa de ICB porque fue muy buena la experiencia y el trabajo en equipo fue pues básicamente sólido. Creo que todo el mundo se nutrió dentro de ese trabajo porque cada uno trajo su experiencia y vivencia dentro de ese proyecto que poco a poco se fue juntando. Muy bien. Y creo que aunque habla Carlos de la decepción, yo pienso que como todo trabajo investigativo a veces uno tiene esa motivación, dices, Sacho, yo voy a partir esto va a estar bueno, y a veces uno ve los tropiezos en el camino porque como todo trabajo académico hay limitaciones y hay obstáculos que o somos nosotros como personas que no podemos hacerlo porque es costoso o porque no está limitado o la misma circunstancias lo prohíben por el corto tiempo o que es muy largo el tiempo. Pero yo pienso que dentro de todo el trabajo fue excelente y fue un equipo muy ameno y el trabajo quedó, yo digo que a pesar de todo quedó bello. Muy bien, pues vamos a adentrarnos a esos resultados. Bueno, desde la perspectiva científica, primero, ¿cuál fue la hipótesis? Vamos a decir, ¿cuál era la pregunta que ustedes querían contestar en el proyecto? Bueno, básicamente nosotros estamos conscientes de que existe un estigma hacia los residentes de residenciales públicos. Así que la hipótesis básicamente era cómo es que este estigma de haberlo afecta a los residentes de residenciales públicos a la hora de buscar empleo. Empleo, muy bien. Esa era la pregunta clave. Sí. Entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizaron para contestar esa pregunta? Básicamente desarrollamos un cuestionario, entiendo que eran alrededor de 21 preguntas, en el cual estamos midiendo la autopercepción primordialmente de los residentes, a la hora de buscar el empleo, en el proceso de entrevista, entrega de resumen, detenerlos. Que es uno de los factores que encontramos en el camino. Básicamente con ese cuestionario que fue la guía, la base de la investigación, pues pudimos cuantificar esos datos para ver entonces y poder medir si existe algún tipo de discrimen a la hora de buscar trabajo. Muy bien, pues vamos a adentrarnos a esos hallazgos. ¿Qué encontraron en su estudio? Pues dentro del estudio encontramos varios variables que para nosotros fueron interesantes. En el caso mío, una de las que trabajé fue la subcultura residencial. Y esta básicamente expone que al ellos estar en un espacio marginalizado, pues dentro de su propia su red comunitaria crean una microesfera pública, la cual es una manera rudimentaria de organizarse como comunidad. Eso pasa mucho en comunidades, como ejemplo en Estados Unidos. Una de las particiones de orígenes de grupos en los 60 como los Black Panthers fue esa misma marginalización que los unió hacia un gol común. Pues en los residenciales que estudiamos encontramos que sí hay un semblante de esa organización rudimentaria, donde hay un sistema de cooperación, se utiliza como una manera de comunicarse efectivamente o asertivamente dentro de los miembros de la comunidad. Tiene es como un propio ecosistema social que a causa de esta marginalización o negligencia del gobierno, que ellos pues responden a autoconvocarse pues a hacer sus cosas. Cuando dimos una de las visitas de campo a Aristides Xavier. Ese es uno de los residenciales. Sí, ese es uno. ¿Cuántos residenciales participaron? Pues escogimos dos. Primordialmente nos íbamos a enfocar solamente en el residencial Los Lirios de Cupey, ya que la naturaleza del programa de ICB es uno de un mes solamente, sí. El cual pues nos limitaba un poquito en poder expandir, pero enfrentamos algunos problemas, tal vez mejor dicho, de comunicación en términos de poder adentrarnos por completo como estamos esperando dentro del residencial, y lo cual pues como mencionó Janiel, nos enfocamos después a coger un segundo residencial en Ponce, Aristides Xavier. Ok. Entonces,
En estos dos, ¿ustedes vieron esa cultura de crear esto? Sí. Comunidad? Específicamente en Aristides Xavier. En Aristides Xavier tienen, y saludos, si alguno de Aristides Xavier nos ve, saludos y besos. Vimos una frase de ellos coloquial. Ajá. Para ustedes vean cómo es esto. Xavier es Xavier y el resto son caseríos. Eso que ellos mismos tienen como que esa organización, ese sentido de comunidad es tan permeante, de orgullo de ser de ese lugar en específico, de tener su propia historia. Pues ellos dicen, pues no, estamos orgullosos de estar aquí y somos lo que somos. So que hay esa respuesta hacia tal vez ese estigma de ser de residencial público, todos sabemos que existe ese discrimen, que en parte que encontramos dentro de la teoría que es socioeconómico. Es un discrimen que perciben que estas personas... la teoría de atribución. Sí, la teoría de Háblanos atribución. de la teoría de atribución. Bueno, la teoría de atribución. Esa es su favorita. Me encantó. Básicamente, una teoría que se deriva de la psicología es cómo es que, para simplificarlo, es cómo se atribuyen características a una persona a base de comportamiento, no de circunstancias. Ok. Por ende, X persona le puede atribuir unas características negativas a persona Y a base de un comportamiento que persona X lo considera errático o raro, por decirlo así. A base de la teoría de atribución se sale el concepto de error fundamental de la atribución, que es básicamente lo que menciono, que es a base de percepción, no con contexto social. El cual pues entendemos de que iba a ser excelente teoría para aplicar dentro de esta investigación, ya que pues, podemos verlo en la práctica de nuestra sociedad. Estas personas de residenciales públicos son víctimas bastante de una atribución de características negativas, simplemente a base de una percepción que pueden ver en los medios o cuando pasan cerca de un residencial, pero no están viendo tal vez el abandono de parte del gobierno, la falta de servicios necesarios para poder cumplir con las necesidades y verdaderamente promover el impulso de los residentes a nuestra sociedad como tal. ¿Algo que quieras aportar? Sí, hablando de eso, en el trasfondo histórico, algo que infamamente impactó en la percepción pública de los residenciales públicos fue durante los 90, la mano dura contra el crimen, que duró básicamente como 2 décadas en Puerto Rico, que injustamente, por circunstancias, los residenciales públicos se vieron fuertemente afectados. Y eso creó básicamente también una fuga de esas personas que estaban en los residenciales, moviéndose, y afectó mucho también la percepción. Afecta mucho a la percepción porque cuando tú ves en los medios, como los medios cubren estas noticias de residencial, hay poca sensibilidad en el asunto. Claro. Que es algo que notamos mucho cuando hablamos de ese trasfondo histórico en Aristides Xavier. Se ve un poco de anonimicidad, por decirlo así, pero una anonimicidad porque hay un trasfondo histórico bien fuerte en los residenciales públicos hacia estas figuras de autoridad de gobierno. Porque obviamente muchas personas que viven en residencial público son familias generacionales que tienen la necesidad de vivienda. Hay alrededor de 256,000 personas, 256,617 creo, habitantes que habitan en residenciales públicos. Y muchas de estas familias, como encontramos en Aristides Xavier, han vivido más de 10 a 12 años. O sea, que han visto son partes arraigadas de esa comunidad, tienen raíces. Y muchas de estas familias, pues, han visto intervenciones básicamente inconstitucionales de parte de la policía de Puerto Rico. Y eso también, uno diría, no afecta mucho a la búsqueda de trabajo, pero sí, afecta. Porque tiene caiga ese estigma de me van a ver como delincuente, me van a ver como una persona menor. O sea, también dentro de la creación de esta teoría de subcultura, yo exploro un poquito el concepto de subhumanidad, que es un concepto sociológico en el cual en la partes marginalizadas de la sociedad, en una estructura como la que representa Puerto Rico, tienden a ser vistas como inferiores a los humanos. Inferior al humano promedio, que ejemplo es de una clase más alta,
que va más arraigada a ese discrimen sociológico, más socioeconómico del sistema. Y eso se ve en la cultura residencial, esa resistencia, por decirlo así, hacia esa matriz que discrimina contra ellos constantemente. Y entonces, a nivel cuantitativo, cuando ustedes miraron los datos de los resultados, ¿verdad? Porque hicieron unas encuestas, ¿no? Sí. Entonces, tú venir de un residencial público, los chances de que te den trabajo es significativamente menor que si no vinieras de un residencial, o cuál fue realmente así más de número, si es que midieron eso, pero les pregunto. Sí, y fue bien curioso porque estamos esperando una gran gama, un gran resultado a favor de que hay discrimen, pero el problema es de que los residentes no estaban, por decirlo así, acercándose hacia estos espacios para poder recibir empleo de parte de diferentes empresas, sino de que... Eso fue un reto, entonces. Sí. Esos son uno de los retos del proyecto. Sí. E incluso la percepción de discrimen es una que es bien dividida. Porque hay personas que lo perciben. Y otros que no. Y otros que no lo perciben directamente como... tal vez fue una falla en la comunicación o una percepción de ellos sobre lo que es discrimen, porque también hay que tomar en consideración lo que la comunidad piensa sobre eso. Como discrimen. Claro. Y muchos de ellos pues entendían que con el discrimen pues era un poquito más directo, otros entendían que era uno más indirecto, un prejuicio más escondido, por decirlo así, porque abiertamente decir que las personas de residencial público son subhumanas, pues sería problemático. Difícil Procesarlo también. Seguro, So que- seguro. Entonces, a base de estos hallazgos, ¿cómo ustedes pudiesen aportar al discurso político a favor de empoderar estas comunidades marginalizadas para que puedan insertarse en la sociedad de una manera productiva, ¿verdad? Porque todo este discurso, ¿verdad?, de que no tienen acceso, lo cual es la realidad, por supuesto, y muchos de los que provienen de sectores marginados en Puerto Rico que no se circunscriben a los, ¿verdad?, a los residenciales, ¿no? Barriadas, sectores, lo que sea. El común denominador que lleva a la movilidad social está asociado a la educación, ¿verdad? Sí. Muchos de estas personas han tenido esa posibilidad de alcanzar esa movilidad económica a través de una educación superior, a la universidad. No estoy diciendo que todas las personas tienen que ir a la universidad para alcanzar sus metas, por supuesto que no, pero definitivamente para los que tienen el interés, el acceso, ¿verdad?, a esos recursos, entiendo que es un aliciente, ¿no?, para continuar. Y todos somos ejemplos, pues, de los esfuerzos que hacen nuestros padres para que nosotros podamos seguir una carrera, etcétera. Pero volviendo a mi pregunta, porque esto fue un comentario de mi parte, pero volviendo a mi pregunta, ¿cuáles son sus recomendaciones con respecto a cómo podemos cambiar esto? Yo pienso que el gobierno y en función el Estado tiene una necesidad de reconciliar con estas comunidades. Okay. Y aunque, por ejemplo, en Haití de Chávez ofrecen unos servicios relativamente cálidos hacia la población, como encontramos que ellos hacen workshops, traen recursos vocacionales. Pienso que no es una solución traer un workshop 1 cada 2 meses, sino como que fomentar esa educación, también reconciliar bajo los parámetros de educación, ofrecerle ese incentivo de querer educarse. Sí. Porque lo que encontramos es que muchas de estas personas sí tienen educación. Okay. Algunas de ellas son parte de esa comunidad y impactan esa comunidad directamente. O vienen de otros residenciales adyacentes a esa área y conocen sobre las necesidades de la comunidad y de su comunidad. So que se convierte en también una red entre comunidades también. Yo entiendo que el Estado tiene que fomentar esa educación, sea vocacional, sea lo que se dice en trabajo de tradescraft, siempre, y también
de una manera u otra de descriminalizar, o la percepción de criminalizar estas comunidades que lo único que quieren es seguir adelante. También quiero añadir que uno de los problemas que vimos en estos residenciales públicos es que son aislados. Ujú. Son aislados están en un centro urbano, pero este centro urbano no es uno... No tiene una gran abundancia, no tiene digamos, abundancia de trabajos permanentes. de comercio y por eso mismo. Ya veo. Ok, entonces no hay, también entonces viene la parte de la planificación urbana, Sí. ¿verdad? De dónde están ubicadas, porque se habla mucho de gentrification, ¿no? De que pues unos sectores, para allá estos aquí, estos allá. Y eso se ve muy marcado en donde la localización de los diversos residenciales públicos, nos puedes ver de que, como usted muy bien mencionó, están un poco aislados, marginalizados, por lo cuanto se debería de estar planificando mejor. Mira, si estos residentes están en búsqueda de trabajo, planifiquemos mejor y inyectemos algún tipo de oferta económica a estos sectores. También quería mencionar un poquito, abundando en lo que mencionó Janiel, importante tal vez una reforma al sistema de vivienda pública, porque lo que hemos notado aquí en Puerto Rico específicamente es de que el sistema funciona un poco como si fuese una rueda. La pusieron a rodar y por ahí se fue bajo la cuesta y no hay poca, digamos, supervisión, hay poca importancia que se le está dando a los residentes de estas viviendas. Por lo tanto, se crea aquí el concepto de la subcultura, la marginalización, porque no está esa supervisión de cumplir con esa meta que principalmente es el residencial público, que es darle el impulso a que estos ciudadanos y ciudadanas se inserten nuevamente de manera eficaz a la sociedad. Entonces, yo comparto con ustedes sus recomendaciones de cómo que el gobierno, el Estado, tiene mucha responsabilidad para estas comunidades, pero también, ya terminando un poquito para cerrar, ¿no? Yo pienso también que los miembros de estas comunidades tienen que empoderarse ellos mismos para exigir, ¿verdad? Sí. Y ustedes iniciando el programa hablaron de cómo ellos se creaban sus grupos, ¿no? Y había mucho sentido de pertenencia, que eso determina, las pertenencias determinan muchos valores y actitudes hacia el cambio. Dígame, ¿cómo ustedes ven eso organizado, estructurado, o lo ven como parte separada? En el sentido de, el gobierno hace un trabajo, pero la comunidad también tiene que participar. ¿Cómo ustedes ven esa unión? ¿Cómo podríamos comunicar esos dos componentes de este binomio? En cuestión de los residenciales públicos, lo que concierne básicamente el más que estudiamos, que es Aristides Xavier, ellos son parte de lo que se le conoce como el Concilio de Residenciales Públicos. Okay. Que es una organización entre residenciales públicos en el sur de Puerto Rico, que básicamente se empodera con líderes comunitarios y básicamente van, cabildean, hacen sus propuestas de leyes, invitan políticos, hacen conversatorios. Son muy activos en lo que por lo que nosotros vimos, son unas personas muy activas en la comunidad, son gente que le importa a la comunidad. Que en ese binomio, yo entiendo que las mismas estructuras comunitarias pueden servir como un enfoque o un reenfoque en cómo llevar ese tipo de lucha que ellos tienen, que es una aceptación social, una de integración. Porque lo que las personas quieren es vivir una vida digna en estos lugares. Todos queremos eso. Todos aspiramos a tener un buen trabajo, a tener esa oportunidad. No solamente esperar a que venga un part-time y porque tengo limitidades de transporte, sino que yo pueda vivir equitativamente en una sociedad. Y estas personas tienen ese entendimiento, sea por indirecto o directamente, que están en una posición desventajada desde el comienzo. Pues, ajá, Carlos. Claro, y breve, porque sé que estamos terminando. De parte del gobierno, considero de que se debería de también promover, esto ya una acción más consciente, de personas que estén encargadas, digamos, de vivienda pública, que sean personas que verdaderamente conocen del tema. Una de las quejas que recibimos conversando con ciudadanos de Aristides Xavier es de que la secretaria no conocía cuáles eran las siglas de que era vivienda pública.
sino que la líder comunitaria se lo tuvo que explicar. Así que personas que sean académicas del tema, que verdaderamente conozcan cuál es la situación que está sucediendo, yo creo que va a ayudar bastante en poder promover un lazo efectivo entre el gobierno y comunidad. Pues gracias mil por compartir esas, ¿verdad? No solo los resultados de su proyecto, sino sus impresiones. Gracias por venir aquí a Creativos. Sí, cómo no. Con la invitación. Cómo no, y espero que entonces continúen sus carreras académicas de manera exitosa. Y para nosotros, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima. Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado CRIAS, Radio Universidad CRET y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Producido por los alumnos del curso Producción de Televisión, 4351. Abneris Muñiz, Alexandra Fuentes, Axel Torres, Edwin Cosme, Eormer Marrero, Ivonne Rodríguez, Juan González, Leonardo López y Néstor Pavón. Presentadora doctora Carmen S. Maldonado Blar, producción general Sobeida Díaz Pérez y el profesor Pablo Impeluso.